noches, queridos hermanos. Estamos en su programa Pescador de Hombres de hoy día, 25 de noviembre del año 2022. A poco tiempo de terminar el mes 11 y empezar el mes 12. Ante todo, permítanos ponernos en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos del querer del eterno Padre Dios. Amén. Francesco, buenas noches, ¿cómo vas? Hola Martín, buenas noches queridos radioyentes. Aquí un poco agripado como mucha gente anda. Afortunadamente no es COVID, pero lo que hablamos antes de empezar el programa hay que cuidarse mucho porque se vienen épocas de mucha participación comunitaria, ¿no? Y las gripes y los casos de COVID están al ascenso. Entonces, estamos ya pues, valga la pena decirlo, en tiempo de Adviento. Terminamos el tiempo ordinario con la celebración de Cristo Rey el pasado domingo y tenemos la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 37 al 44, para este domingo 27 de noviembre. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en el tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía. Se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo. Uno se lo llevarán y el otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo. Una se la llevarán y la otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, entraría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, como tú decías, muy bien, estamos ya entrando en el tiempo de Adviento y esto nos permite hablar de la esperanza. En esta época que estamos viendo, más una época de crisis, de falta de credibilidad en instituciones, en las personas, en todo el mundo, bien cae el que podamos empezar a buscar dentro del fundamento de humanos que somos, con todos nuestros defectos, este tiempo de esperanza, de que viene algo nuevo y que el día de mañana será mejor que hoy, si es que llegamos, obviamente. Esta sensación de pesadez que tenemos de conflictos tiene mucho que ver con la palabra del Señor. Nos ha hablado en algún evangelio hablaba de que el padre se peleará con los hijos, los suegros con la nuera, con el yerno, etcétera. Y todo ese tiempo está quedando atrás. Litúrgicamente entramos a esta época de Adviento que nos provoca la esperanza de aquellas cosas en que hoy no creemos, en buscar y despojarnos de todo ese pesimismo que tenemos, de esa pesadez, esa carga que tenemos encima por todo lo que nos está rodeando y preguntarnos qué podemos hacer nosotros para cambiar eso. ¿Dónde están los valores que nosotros hemos aprendido? ¿Cuáles son los proyectos nobles que hemos emprendido y los que estamos viendo que se nos quedan principalmente por falta de voluntad y por falta de credibilidad en nosotros y en las instituciones? Pero también
Tenemos que quitar esa mezquindad que tenemos. Ayudar a los que no tienen no quiere decir dar dinero, sino más bien prestar un hombro, prestar un pañuelo para que secar unas lágrimas. Se pasan tiempos difíciles, tiempos de enfermedades, como hemos visto. ¿Cuántas personas fallecieron en el tiempo de la pandemia? Este tiempo litúrgico de Adviento, por lo tanto, nos ofrece suficientes motivos de esperanza, así como después de las 40 días y 40 noches de lluvia, los que Noé y su familia y las especies salen a buscar nuevos territorios, pero sobre todo vienen con una misión que Dios les ha dado, que es la misión que nos ha dado a todos, que es mejorar nuestra posición. Y mejorar, no me refiero a la parte económica, sino a la parte anímica, en la parte de entrega a Dios, de paz, en un mundo tan convulsionado como hoy. Qué bueno es poder encender esa llamita de lo que será próximamente el tiempo de la Navidad. Francesco. Así es, Martín. Es justamente un tiempo de renovación, ¿no? Es un tiempo donde celebramos todos los años, en la misma fecha, la venida del Señor. Y no es cualquier cosa, siempre lo decimos, tratemos de verlo en su real contexto, ¿no? Tan importante fue la venida del Hijo de Dios a la tierra, que el calendario que nosotros tenemos en el mundo occidental y buena parte del mundo oriental también, está basado en la venida de Dios a la tierra, en la segunda persona, en Jesucristo. Estamos pasando por el año 2022 y arrancamos del año cero cuando viene el Señor. Antes de eso nos referimos a las épocas antes de Cristo, la época de Babilonia, de los antiguos egipcios, etc. Entonces, no es poca cosa y debemos, si queremos aprovechar realmente estas épocas que se vienen por delante, y el momento ideal es empezar a hacerlo ya en el tiempo de Adviento, bajar las revoluciones, como tú decías, arrimar el hombro, empezar a visitar al que más lo necesita, porque sí, por un lado habrá quienes tengan mucha felicidad, algarabía, compromisos inclusive, que no son realmente la meta de estas fechas, pero habrá quienes están solos, quienes no tienen quien los visita, quienes están enfermos, quienes por su avanzada edad ya no tienen quien los acompañe. Y esas son personas que normalmente en estas épocas se deprimen, ¿no? Entonces, qué bonito es, como tú decías, arrimar el hombro, o sea, ayudar, no necesariamente económicamente, sino ir a visitar a quien necesita de esa visita. Y todos, sin excepción, tenemos parientes, amigos o conocidos que están en esa situación. Es un tiempo de renovación, es un tiempo que viene, podemos decirlo, el 24, amanecer 25 de diciembre, ¿ya? Es un tiempo que al paso seguido viene el fin de año también. No viene nunca nada mal, como yo digo, escribir, ¿no? Escribir las metas, ¿no? Y tus metas que empiecen por el campo espiritual, porque de ahí es donde nace todo lo demás, y vayas pasando al campo profesional, físico, etcétera, ¿no? Laboral. Y hay que tomarlo en cuenta. No esperemos que nos llegue el momento y nos coja la Navidad sin haber hecho realmente nada de provecho. Y provecho no es cumplir con compromisos, no es quién regala más y mejor, quién compra mejores regalos o quién da la mejor cena navideña o la mejor fiesta. No, es realmente el éxito de una Navidad y de un tiempo de Adviento bien llevado, es aquel que se recoge a esperar con alegría, con devoción, la venida del Señor, que tiene una similitud de alguna manera bastante particular con el Evangelio de hoy, ¿no? El Evangelio de hoy, ¿qué es lo que nos relata? Con la aparalucía, que es
la segunda venida del Señor, donde el mundo dejará de existir como lo conocemos actualmente, nos relata nada más que eso, nuevamente, un tiempo de renovación, un tiempo al que no hay que temerle, un tiempo al que hay que estar siempre listos, porque no sabemos ni el día ni la hora. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vivir en gracia o tratar por lo menos de vivir en gracia todos los días. Si hemos cometido un pecado importante, seguir y confesarlo y comulgar por lo menos una vez a la semana y confesarnos por lo menos una vez al mes. Martín. Sí, tener esperanza no es lo mismo que esperar. Esperamos cuando nos llega algo del esfuerzo humano, de nuestro trabajo, pero la esperanza es cuando viene algo sobrenatural, divino. Esta espera a la que nos invita el Evangelio hoy es una espera tanto en el esfuerzo que tenemos que hacer hoy, porque es preparar nuestro ser para esa venida del Señor, pero también nos marca este sello que es anunciando la esperanza, anunciando que los tiempos próximos serán mejores. Pero obviamente que esos tiempos serán mejores en la medida que nosotros también nos esforcemos para que sean mejores. No es que va a llegar así porque sí, sino que se requiere entrar en un tiempo de espera con dedicación, en oración, en unión familiar. Esta, como tú decías, Navidad y Año Nuevo, son sinónimos de acercar a la familia. Hablábamos antes sobre el Día de Acción de Gracias, que fue ayer, la movilización que hubo en Estados Unidos para juntarse en las familias y poder compartir esta cena de Acción de Gracias. Igual, nosotros tenemos nuestra cena navideña, tenemos nuestra cena de fin de año, para concentrarnos con nuestras familias y poder disfrutar de todo el ambiente de lo que Dios nos ha dado. Porque si somos padres en virtud de que Dios así lo quiso. Entonces el tiempo de esperar tiene que ser un tiempo que nos invite también a la reflexión. Tú decías crear nuestras metas para el próximo año. Sí, este tiempo es propicio para decir, ¿qué me falta por hacer? ¿Qué me queda en el tintero que no lo he logrado por a veces motivo? Hay muchas cosas que a raíz de la pandemia no se pudieron cumplir. Personal particularmente tenemos cosas pendientes que nos obligan a replantearnos. Un poco Noé y su familia, mientras transcurrían los 40 días del diluvio, ¿qué es lo que habrán hecho? Yo me imagino que habrán planificado qué van a hacer el primer día cuando se bajen del arca. ¿Ya? Entonces, un poco esa arca en la que estamos viviendo hoy, ese diluvio que estamos viviendo hoy, nos permitirá desembocar a un año 2023 con mucha esperanza para que sea mejor que este año. Los índices y todas las cosas sociales que estamos viviendo nos crean un pesimismo, una acción de rechazo en muchas cosas. Pero también debemos que preguntarnos, ¿y qué estamos haciendo nosotros para que esto mejore? ¿Cómo hacemos para cambiar el mundo? Simplemente pensando a cambiar nosotros, cambiar nuestras familias y vendiéndoles a nuestros hijos y nietos esa esperanza. Con este primer domingo de Adviento que tenemos, cuando se acostumbra entre las familias católicas, la corona de Adviento, prender la primera velita, leemos todos nuestros propósitos y todo esto es una acción, una ceremonia muy bonita interna familiar que nos permite recordar justamente el tiempo que estamos viviendo. Vivamos apasionadamente este tiempo. Después de tantas noticias malas que nos ahogan y nos asfixian, bueno, viene el Adviento, viene la movilización. Yo veía ayer que tuvimos que salir, veía cómo se movía
el comercio en este tiempo, cómo la selección de fútbol que jugó hoy, cómo mueve el Ecuador en un abrazo, a donde no hay distingos políticos ni distingos sociales, todos somos uno. Qué buen preámbulo ha sido este tiempo del Mundial, que tiene, aunque tiene que ver con el deporte principalmente, para poder levantar el ánimo, para poder decir, sí se puede, para poder decir, Dios está presente. Olvidémonos por un momento de tanta desgracia que estamos viendo. ¿Cómo podríamos lograr silencio en las malas noticias? Pues eso es un poco la esperanza. Ese es el adviento que estamos esperando. Que Dios llegue, que venga, pero que venga con un mensaje de tranquilidad, de paz, de hermandad, de amor, para poder lograr, en definitiva, tiempos mejores. Tal vez no para nosotros que ya estamos más viejos, sino para los niños. ¿Qué culpa tienen los niños de todo lo que se está viviendo? ¿Y cómo estamos haciendo para evitar que ellos caigan en eso? Esa es una tarea que tenemos pendiente y que hoy en Adviento, con esta venida del Niño Dios, nos permita crecer como familias también. Francesco. Así es, tú citabas algo muy importante, los niños. Es época de ocuparnos de los niños, ¿no? Es época de justamente promover el buen ejemplo. Ejemplo que quizás nosotros no recibimos tan profundamente, ¿no? O sea, eh, tenemos que hacer un cambio, porque son esas futuras generaciones donde debemos depositar la esperanza de muchos aspectos. En un país como el nuestro, por ejemplo, tan convulsionado por la violencia y el crimen organizado. ¿Qué pasó ahí? Pasó que hubo una falta de valores desde temprana edad en el núcleo familiar, o quizás no hubo ni siquiera un núcleo familiar. Entonces, es una época para renovar también la fe de los niños. Tenemos que sacar tiempo de donde ilógicamente pensamos que no tenemos, porque ya entramos en esta etapa de aceleración, ¿no? De compromisos, como decíamos al inicio del programa, que es totalmente ilógica, que es totalmente innecesaria para realmente, en realidad, buscar el tiempo y reunirnos en familia a rezar, a encender la velita y a pedir y orar por la paz del Ecuador y del mundo, ¿no? El mundo está muy convulsionado. Ni bien empezamos a salir de una pandemia, empiezan los problemas de la guerra en Europa, que es tremenda y que afecta en épocas de globalización a prácticamente todos los países de la Tierra. Entonces, es tiempo de renovación. Volviendo a la lectura del Santo Evangelio, es interesante porque uno podría decir, a ver, suena un poco terrible lo que va a ocurrir en algún momento, porque el Evangelio habla claramente de que uno será llevado al cielo y el otro no. Dos personas que estén haciendo algo similar, una se quedará en la tierra y sufrirá las consecuencias del fin del mundo y el otro será llevado a la presencia de Dios. Pero lo que tenemos que observar es que esas dos personas, hombres o mujeres, que están haciendo labores similares cuando llegue el día del fin del mundo, como lo conocemos, que hablamos del fin del mundo, en la Biblia se habla del fin del mundo como lo conocemos, pero no de la humanidad como tal, no del ser, de la persona, tenemos que ver que el efecto o la diferencia entre acceder al Señor y no es pues el trabajo que estaban haciendo cada uno de ellos, que el Evangelio lo relata como que estaban haciendo algo similar, sino el hecho de que el uno estaba en gracia y el otro probablemente no. Dos personas similares, el uno había pecado y no se había arrepentido, no se había confesado y no había comulgado, y el otro sí. Esa es la diferencia. Hay que tratar de llevar una vida ordenada. Y la iglesia es muy clara en esto, lo dijimos al inicio del programa. Tienes que comulgar por lo menos una vez a la semana, asistir a misa obligatoria de precepto una vez a la semana. Ese es el mínimo
indispensable. Lo ideal es tratar de ir varias veces a la semana. Porque realmente del Señor uno saca la inspiración y la fuerza para todas las cosas. Es así de fácil. Cuando empieces a ir a misa semanalmente, entre semana, te vas a dar cuenta cómo tu mundo empezará a cambiar a favor de ti y lo demás poco a poco irá cayendo por añadidura. Pero esa es la diferencia. Una vez por semana comulgar y una vez al mes confesarte mínimamente, de tal manera que el día que llegue el fin del mundo, el día de la parucía, el día de la segunda venida del Señor, estés preparado. Yo creo que va a ser un día hermoso, porque vamos a ver cosas que nunca hemos visto, de una majestad y de una magnitud que no cabe en nuestra cabeza pensarlo, ¿no? O sea, cosas que harán como, no sé, como que la Basílica de San Pedro, que es la más grande del mundo, se vea chiquita al lado de la venida del Señor. Hay relatos en la Biblia cómo va a ser, el cielo se abrirá, los ángeles se adelantarán con sus trompetas y veremos al Señor venir en toda su gloria. A Jesús nuevamente, es la segunda venida de Jesús. Y ese tiempo tenemos que ansiarlo, no tenemos que temerle, tenemos que ansiarlo. Muy probablemente no sea en nuestra época, no dice, la Biblia no dice si va a ser dentro de 10 años, 100 años, 1000 años, 10.000 años, no lo sabemos. Lo que nos indica es a vivir un día a la vez de manera armoniosa, ¿no? Es viviendo en gracia con el Señor y estar preparados. Eso es todo. Martín. Sí, en este tiempo de Adviento repetimos esta invocación. Ven, Señor. Al igual que en el Padre Nuestro, pedimos que venga a nosotros tu reino. En realidad, pedimos que venga el Señor, pero Él ya está con nosotros, en cada uno de nuestras acciones. Él vive con nosotros. Es más, nosotros lo hacemos vivir dentro de nosotros. Con todos nuestros actos se los ofrecemos al despertarnos, al anochecer, al alimentarnos. Estamos pidiéndole al Señor que esté presente con nosotros. O sea, esta venida del Señor, una forma de prepararnos para ella es invocar varias veces. Ven Señor, ven no tardes tanto, dice la canción, el villancico, ¿no? San Pablo nos invita y dice, dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de luz. Quiere decir, rechacemos toda manipulación de verdad, toda dominación de unas personas sobre otras, todo lo que nos defrauda, nos decepciona y atenta contra la esperanza. Asumamos claramente las causas de la paz, de las relaciones justas, de la dignidad de todas las personas, de la verdad que nos hace libres, de los valores del reino de Dios que ya vamos gustando y fortalece nuestra esperanza esperanzada de un Dios que viene a nosotros y desborda todas nuestras expectativas. Al iniciar el Adviento estamos viendo esto. Esto fue escrito por San Pablo en los primeros años del cristianismo. ¿Y qué realidad es traerlo al tiempo actual? Especialmente cuando habla de que esto de unas personas tratando de dominar a otras personas. Cuando yo leía esta parte de la palabra, sacaba la comparación con las autoridades, por ejemplo, con las personas que hoy estamos en febrero en nuevas elecciones. ¿Y qué es lo que se está ofreciendo? Se ofrece las maravillas. ¿Y por qué no se cumplieron antes? Entonces, ahí cae perfectamente esto, porque hay personas dominantes, no necesariamente en aspecto económico, hay personas dominantes en temas políticos. Es jugar un poco con la conciencia de las personas. No podemos desesperarnos y no podemos perder la esperanza, porque nosotros a través de la oración lo que estamos pidiendo justamente es que queremos un tiempo mejor para adelante. Y este tiempo de Adviento nos pide Jesús que descubramos a Dios como Padre
en el origen y la causa de todo. Pidámosles crecer en esperanza y en el amor y reavivar nuestra ilusión de vivir. No nos dejemos involucrar en conflictos que están sucediendo porque el mundo, el Ecuador, está viviendo todos estos temas complicados. Hagamos de este tiempo un tiempo de oración, un tiempo de comunidad, un tiempo de descubrir en todas las cosas cómo Dios está presente. Es muy importante este evangelio como para empezar a trabajar ya de una vez el año 2023, porque es una llamada a convertirnos, una llamada a recomenzar las cosas. Y recomenzar para el ser humano es no volver a nacer, sino descubrir aquellas cosas que hoy he dejado en el pasado y que son tan importantes como, por ejemplo, la oración nocturna, la oración en familia, el rosario que se rezaba con las abuelas antes en los hogares. O sea, traer algunas cosas, aunque entendemos claramente que las generaciones actuales tienen conceptos a los que tenemos que irnos adaptando más bien nosotros que ellos. ¿Cómo poder hablarles a ellos de Dios? Estamos llegando a temas que las generaciones actuales creen en Dios, pero no creen en la iglesia. He leído últimamente estadísticas como los jóvenes nuevos, llamados la generación Y y Z, están ausentándose de las iglesias, simplemente porque probablemente en gran parte de la medida que disculpa la tenemos los padres, porque en nuestro tiempo no exigíamos. A nosotros sabíamos cuando éramos chicos que el domingo era el día de Dios. Implicaba ir a la misa temprano, implicaba que almorzábamos y cenábamos juntos y además a media tarde tomábamos un café. Y todo en familia, las fiestas y las reuniones familiares. ¿Qué era eso? Es simplemente Dios presente en la familia, porque todos estábamos unidos. Entonces, debemos entender la interpretación de que quien está viniendo es el Hijo de Dios hecho hombre. Y nos estamos preparando para ese momento como nos preparamos todos los años. Ese es el tiempo de Adviento que tenemos que vivir muy sólidamente. Algo tiene que cambiar en nuestra vida en este tiempo de Adviento. Francesco. Así es tiempo de renovación. Tú decías algo interesante sobre la política y eso me llevó a recordar una frase que leí a inicios de semana en una página que sigo de Instagram. Y decía, no porque tú no te intereses en la política, no significa que la política no se interesa en ti. Y es muy cierto, ¿no? La política, ¿qué es lo que busca? Busca el consenso y la manipulación, en cierta medida, de las masas. O sea, busca, de alguna manera, agradar a las masas para lograr un voto y finalmente instalarse y hacer unos supuestos cambios que van acorde a la ideología del propio político, no necesariamente de quien votó por él. Entonces, es un llamado de atención, ¿no? A estar muy atentos, ¿no? Tenemos que meditar mucho sobre eso también. El otro día alguien me decía, ¿por quién uno debería votar? Bueno, ¿cuál es el que acude a misa todos los domingos? ¿Cuál es el que tiene a Dios como eje principal de su vida? Y lo segundo que tú decías, Martín, es interesantísimo también, ¿no? Los jóvenes hoy por hoy cada vez están más separados de la iglesia y eso en buena medida es culpa nuestra, de los que estamos más centrados en edad, que hemos reaccionado un poquito tarde para prevenir eso.
y que creen en Dios, pero no creen en la iglesia, es decir, no creen en la iglesia comunitaria, en asistir al templo, en rendir culto. Bueno, creer en Dios es fácil, Martín y queridos radioyentes, creer en Dios es fácil, o sea, habría que ser muy corto de visión para decir yo no creo en Dios. O sea, si analizamos, y de esto hemos hablado en programas anteriores, si analizamos varias teorías de la creación del universo, todas, absolutamente todas, parten de algo ya existente, llámese el polvo cósmico, el Big Bang o lo que fuere. Cuando tú le preguntas al científico o a la persona que apoya esa teoría, bueno, usted explíqueme, el Big Bang era de una masa que estaba incandescente debido a las presiones y el tamaño que tenía, la presión que ejercía el universo sobre ella explotó y se dividió en el universo y crearon las constelaciones y las galaxias y todo lo demás. ¿Y quién puso esa masa ahí? Ahí te dicen, eso no sé, pues eso no es asunto mío. Yo te estoy diciendo cómo se creó el universo. ¿Quién puso a rodar el primer granito de arena? No lo sé. Es Dios. Todas las respuestas llevan a Dios. Entonces, es ilógico si creemos que hay un ser superior a nosotros al cual le debemos nuestra creación y la vida. Es un poco más que ilógico, irónico, pensar que no le debemos rendir culto a él. No digo su justo culto, porque la palabra justo nunca la alcanzaríamos a llenar cuando nos referimos a Dios. Nunca vamos a poderle devolver a Dios en la justa medida lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que nos ha dado? La vida, el libre albedrío, el poder de decisión de tomar el camino del bien o del mal, para empezar, ¿no? Entonces, meditemos sobre estas cosas en tiempo de Adviento, como tú bien decías, Martín. Meditémonos y acerquémonos un poquito más a Dios. Es tiempo de renovación, es tiempo de reescribir los votos, es tiempo de no recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo perdido no se recupera nunca, pero empezar a hacer buen uso del tiempo que tengo por delante. Y esta es la época ideal para hacerlo. Martín. Sí, ya estamos llegando al término del programa, pero queremos dejar en ustedes reforzar la esperanza y estar vigilantes de todo lo que sucede a nuestro alrededor para poder entender que el mundo que Dios nos ha entregado tenemos que cuidarlo, tenemos que regarla, tenemos que hacer producir para que todo esto nos lleve al crecimiento de la esperanza. Decía alguien, agricultor, no sabes con qué fuerza yo pongo la primera semilla en la época de la siembra y la esperanza que tengo de cosechar lo mejor posible. Así como el agricultor, nosotros también como seres humanos vivos, hijos de Dios, pongamos nuestra semilla en este tiempo de Adviento para que el próximo año sea muchísimo mejor que este y que todos podamos vivir en paz. Antes de despedirme, quisiera recordarles, el próximo 20 de diciembre a las 16 horas se rifa el vehículo. Las rifas están a disposición de ustedes, quedan pocas, y es una forma como la radio ha encontrado para poder tener el sustento. Necesitamos de ustedes. Nada más que recomendarles que asistan a la misa este primer domingo de Adviento con toda la fe y la esperanza despierta con mucha alegría para poder lograr los objetivos personales, institucionales y también los familiares. Que Dios los bendiga y si así lo dispone el Señor, el próximo viernes estaremos nuevamente con ustedes. Francesco. Igual, estimado Martín, queridos radioyentes, me sumo a tus palabras. Tengan todos un bendecido fin de semana y una bendecida semana venidera. Acudan a misa, qué bonito acudir a misa el primer domingo de Adviento y seguir llevando eso
a lo largo del mes de diciembre. Si no lo han hecho, nunca es tarde para empezar. El tiempo perdido, como dijimos, no lo podemos recuperar, pero el tiempo que tenemos por delante, que no sabemos cuánto es, como dice el Evangelio de hoy, sí podemos hacer buen uso de él. Entonces, bendecida semana venidera a todos y Dios mediante nos vemos el próximo viernes. Muchísimas gracias.